Entonces ya podemos leer data de nuestro web service, podemos actualizar data de nuestro web service, podemos crear data, claro, desde nuestra aplicación de Angular, mejor dicho, podemos hacer todo esto desde nuestra aplicación de Angular con un web service y estamos trabajando con una base de datos real de con una base de datos real de SQL Server a través de Entity Framework. Lo último que quiero que hagamos es que trabajemos con borrar. Vamos a ver que ese es el método más sencillo de todos. Vamos a crear un nuevo registro, vamos a decir Mariano, por decir algo. Vamos a colocar una fecha de nacimiento a Mariano, vamos a darle a salvar y ahora vamos a borrar este registro. Lo que vamos a hacer es que cuando le demos a borrar, yo quiero que se ejecute un método de mi componente y a través de ese método vamos a ir hacia el web service, vamos a ir hacia nuestro servicio y el servicio irá al web service y el web service se encargará de borrar el registro. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a regresar hacia Visual Studio ya para culminar este video. Vamos a decir, o para culminar este tutorial, vamos a decir, en vez de update persona, vamos a decir delete persona. Vamos a empezar creando el método del servicio. Aquí yo solamente necesito el ID de la persona, así que yo voy a decir persona ID del tipo string. Vamos a retornar un observable del tipo iPersona y vamos a decir acá return ¿qué? Return, como siempre, this.http. Ahora vamos a utilizar un delete del tipo iPersona y vamos a decir this.api.url o api.url y vamos a decir slash plus persona ID, que es este parámetro que le estamos pasando al método. Y ya con eso tenemos el método delete persona creado. Ahora lo que tenemos que hacer es regresar hacia el personas.component.typescript y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar aquí un método llamado delete, el cual va a recibir un parámetro persona del tipo iPersona y lo que vamos a hacer es que vamos a decir this.personaService, vemos que tenemos aquí nuestro método delete persona y vamos a decir, vamos a suscribirnos, tenemos que pasarle el persona ID .toString para convertirlo en string y vamos a decir subscribe para que se ejecute el método, vamos a decir persona y ya aquí lo único que tenemos que hacer es ¿qué vamos a hacer cuando se borre la persona? Yo lo que quiero hacer es actualizar el listado de registros que yo tengo en pantalla, porque claro, recordamos que esto no se va a hacer desde el formulario, esto se va a hacer desde acá. Entonces cuando yo le dé a borrar, por ejemplo a este, yo quiero que se actualice este listado con los últimos registros de la base de datos. En este caso, con todos los registros, sin contar claro el que fue borrado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a regresar acá y vamos a decir this cargar data. La razón de esto es que ya tenemos un método que carga la data, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a centralizar ese algoritmo en un método. Entonces vamos a decir aquí error, como siempre la buena práctica de manejar el error que ocurre en caso de que ocurra cuando accedemos a un web service y vamos a decir console.error.error y vamos a colocar punto y coma acá. Entonces vamos a decir cargar data y lo único que vamos a hacer es que esto que tenemos acá, este método, esta llamada a nuestro servicio que se encarga de actualizar el listado de personas, vamos a centralizarlo en este método para evitar la repetición de código, como siempre, porque es una buena práctica evitar repetir código siempre que sea práctico, siempre que sea posible. Entonces ya tenemos esto acá. Y ahora lo único que nos falta es venir acá. Vamos a copiar este delete de acá y vamos a regresar hacia el componente, hacia el HTML de nuestro componente. Y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un click acá. Vamos a decir click para disparar el evento delete y vamos a colocar aquí, le vamos a pasar a la persona. Fíjate que fácil de entender es esta parte porque cuando yo clique este botón, lo que va a hacer es que va a ejecutar la función delete y le va a pasar como parámetro la persona que se corresponde con ese registro el cual yo lo estoy intentando borrar. Lo que te quiero decir es que mira qué expresivo es Angular porque simplemente viendo el botón prácticamente ya sabemos de qué se trata, lo que quiere hacer y cuál es la función que quiere ejecutar. Entonces ya con esto debería ser suficiente. Vamos a regresar hacia Google Chrome para cliquear nuestro botón borrar
y vamos a ver que el registro ha sido completamente eliminado. Si yo refresco la página, vamos a ver que ese registro que yo acabo de borrar ya no me va a salir porque utilizamos el botón borrar para borrarlo. Algo que también quería agregar por último es que, ¿qué pasa si, por ejemplo, o mejor dicho, cómo podemos, vamos a ver un ejemplo de un manejo de un error del web service, porque hasta ahora todo ha ido de maravilla, claro, pero no siempre va a ser así. Por ejemplo, vamos a darle a editar acá. Fíjate que aquí tenemos el ID 2, pero yo por ejemplo no tengo un registro de ID 25. Si yo le doy a Enter, vamos a ver que lo que va a pasar es que yo que tengo la consola abierta aquí, vamos a ver que vamos a tener un 404, claro, porque el registro 25 no existe en mi base de datos. Entonces, sería mejor que en vez de yo colocar eso en la consola, que lo estamos haciendo a modo de ejemplo, decidamos una mejor acción. En este caso yo lo que quiero es que si el ID de aquí no existe en la base de datos, yo quiero redirigir al usuario hacia el componente personas. Entonces vamos a hacer esto ya para culminar este tutorial. Vamos a regresar acá y lo que vamos a hacer es que vamos a ir hacia personas.form o personas.form component. Vamos a venir acá, aquí arriba, y aquí en el error vamos a decir, en vez de un console log error, vamos a decir this.router. Recordamos que podemos utilizar el router para navegar hacia una ruta en específico y vamos a decir personas. Fíjate que ya con esto yo estoy diciendo, cuando ocurre un error con el web service, en vez de tú colocar ese error en la consola, redirige al usuario hacia el componente personas o hacia la ruta de personas. Y así, ya con esto, vamos a ver que si yo vengo aquí a editar, está bien, como el ID 2 existe, no hay ningún problema, pero si yo pongo un 25, automáticamente yo voy a ser redirigido hacia el listado de personas. Y pues en este video hemos aprendido a utilizar Angular con .NET Core 2.0 y Entity Framework para crear un formulario en el cual podemos pues crear data, leer data, actualizar data y borrar data. También vimos una pequeña introducción de los pipes. Vimos el date pipe, el cual me permitía transformar los valores de una fecha hacia un formato más amigable para el usuario. También aprendimos a utilizar servicios para poder inyectar componentes, o mejor dicho, para poder inyectar clases que se van a utilizar en distintos componentes, para así poder tener nuestros componentes con pocas responsabilidades y que si algún día mi API evoluciona, yo simplemente tengo que cambiar mi servicio y no tengo que actualizar mis componentes. Así mis componentes simplemente piden, por ejemplo, un listado de personas y ellos no les importa cómo funciona el obtener ese detalle ese listado de personas. Muchas gracias.